La hacienda de Cedros se distingue porque fue una de las primeras haciendas que contó con una capilla. En abril de 1797 años se hicieron estas 4 piezas. Hay una historia que refiere la muerte de un niño. Y de hecho las iglesias tampoco tenían piso, era piso de tierra. Entonces el trabajador le retira la silla y el niño cae de espaldas y se desnuca. Se dan cuenta de a lo que venía. Un pasillo secreto. Entonces, en el piso están figuradas unas manitas supuestamente que de sangre y que supuestamente de la época. Le chiflaba a la mujer y cuando la mujer quería tener relaciones decía, ¿me chiflaste, Juan? No, sí. ¿Qué tal, amigos? Nos encontramos en Ixtlahuacán de los Membrillos, aquí en Jalisco. Hoy venimos a conocer la hacienda de los Cedros, una antigua hacienda increíble, impecable, muy hermosa del siglo XVII. Hoy la narrativa la vamos a tener de nuestro buen amigo que nos está representando desde el gobierno de Ixtlahuacán, así que vamos a ver y conocer esta hermosa hacienda. Bienvenidos a Detectando. Pues vamos a comenzar con el inicio, ¿no? ¿Cuándo se fundó esta hacienda? La hacienda data del siglo XVI, exactamente del día 16 de enero del año de 1584. Estas tierras fueron concedidas a un español de origen riojano del norte de España que se llamó Juan de Montañana. Fueron concedidas por la Real Audiencia de la Ciudad de México, aunque estábamos ya muy cerca de la ciudad de Guadalajara, pues estas tierras pertenecían a la jurisdicción de la Nueva España. Bien, este es el primer granero que estamos visitando, data, según mi interpretación, del siglo XVII. El siglo XVII es particularmente significativo para la hacienda de Cedros porque es la época en que la hacienda logra su boom, ¿no? Es la primera época de oro de esta hacienda. Aquí, desafortunadamente, no vamos a encontrar grandes construcciones hechas de cantera o de piedra. ¿Por qué? Porque estamos situados en el siglo XVII. Cuando la mano de obra indígena era escasa, había poca población indígena. Entonces, ¿quiénes construían las haciendas, las ciudades? Los españoles no, los indígenas. Increíble, amigos. Hacienda Los Cedros en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco. Aquí, pues claro, nuestra mirada se dirige a la capilla. Ahorita vamos a ir hacia ella, pero para no estar de un tema a otro, los invito a ingresar de nueva cuenta a este granero, por favor. Me comentaban sobre las grietas. ¿Se gustan ir avanzando? La hacienda de Cedros, como les comentaba, pues data del siglo XVI. Si bien es cierto, no tenemos certeza de que haya edificaciones de ese siglo, hay otras, las más antiguas, como estos graneros del XVII, que por su antigüedad, pues evidentemente han sufrido daños. De ahí que veamos grietas, hundimientos, porque el terreno está básicamente construido sobre tierra negra, tierra orgánica, tierra muy húmeda. Entonces es proclive a hundimientos. Este es el claro ejemplo de la dimensión que tenían estos muros. Ni siquiera al extender los brazos podemos abrazar esta gran grosor de estos muros. Bien, ¿por qué se hacían tan gruesos? Por varias razones. La primera, pues para preservar los alimentos que se guardaban aquí de las inclemencias climáticas, la humedad, los parásitos, ¿verdad? Pero también para evitar que cuando la hacienda fuera atacada por maleantes, pues fuera más difícil pues horadar un muro, ¿verdad? Exactamente. Y un tercer elemento que explica por qué los muros son tan gruesos es para contrarrestar la fuerza que ejercían las fanegas
de trigo o maíz que se resguardaban aquí, que ejercían una presión lateral. Y aquí podemos ver todavía más claramente lo que les comentaba, que la hacienda está construida principalmente de adobe y piedra en los cimientos y lodo reforzado con cal. El valle era rico en yacimientos de cal, había hornos de cal dispersos por este lugar. Tan así que, por ejemplo, tenemos la hacienda que fue de Joan Sebastián, que se llamó La Calera. Ahora sí vamos a dirigirnos rumbo a la fachada de la iglesia, a la sombra del árbol. El corazón social y espiritual de una hacienda. Una hacienda pues siempre ha sido un lugar de trabajo. La gente que vivía aquí no vivía porque sí, su razón de ser era porque eran trabajadores, ¿verdad? Entonces una técnica de los hacendados para retener a sus empleados pues era dotarlos de servicios religiosos para así evitar que se fueran a los pueblos y esa fuera la excusa para que huyeran, ¿verdad? Bien, la hacienda de Cedros se distingue porque fue una de las primeras haciendas que contó con una capilla. Desde el año de 1620 tenemos datos de que pues ya tenía una capilla. Bien, el primer estilo arquitectónico que contó esta construcción se presume que era el barroco, y fue hasta el siglo XIX que se remodeló al estilo neogótico que ahora observamos. Bien, esta capilla es muy importante por diversos motivos. La primera, el estilo neogótico, ¿verdad? Que es a nivel municipal y todavía a nivel regional una de las pocas construcciones hechas en este estilo, y presumiblemente podría ser de las primeras construcciones neogóticas del estado de Jalisco. Bien, ahí no para su importancia en temas de arquitectura. Tenemos la hipótesis de que fue realizada por el arquitecto Jacobo Gálvez. ¿Quién fue este señor? Este señor es importante para la historia de la ciudad de Guadalajara y de Jalisco en general. Jacobo Gálvez se le reconoce o se le recuerda principalmente porque fue el arquitecto que construyó el Teatro Degollado en la ciudad de Guadalajara. ¿Por qué creemos que él intervino aquí? Porque Gálvez, una persona multifacética, además de arquitecto, era pintor. Y como pintor había hecho retratos al óleo de varios integrantes de la familia Villaseñor. Entonces, cuando los Villaseñor, los dueños de esta hacienda, deciden emprender la construcción de la remodelación de su capilla, pues resulta obvio pensar que van a llamar a alguien que ya trabajó con ellos, ya no como pintor, sino como arquitecto, ¿verdad? Y esto previo a la construcción del Teatro Degollado. Hay que recordar también que las torres de la catedral son más o menos que son neogóticas, de la época en que se construyó esta capilla. Todavía está a discutir sobre de dónde los Villaseñor se habrán enterado de este estilo neogótico, que pues en México era desconocido, solo era barroco y neoclásico. Y tenemos la hipótesis de que como los Villaseñor tenían una residencia en la ciudad de Guadalajara, muy cerca del templo conventual de Santa Teresa, que si lo conocemos por la parte interior es de estilo neogótico, y ellos, al ser no solamente vecinos de esa iglesia, sino que varios de los integrantes de esa familia mujeres que profesaron en ese convento, pues ahí está la línea que nos indica esa unión, de dónde se pudieron de haber inspirado para implementar ese orden arquitectónico aquí. Bien, ahora sobre la religiosidad. Aquí se rendía culto a la Virgen de Guadalupe desde antes del año de 1748. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque siempre creemos que después de que la Virgen de Guadalupe se apareció en la Ciudad de México en 1531, todo México, de facto, se hizo guadalupano. Aquí había una varillita cuyo fin era que los visitantes a la iglesia se limpiaran del lodo para poder ingresar limpios a la iglesia y pues rendirle culto. Del otro costado había otro igual. Bien. Estos artefactos también los podemos encontrar en la hacienda de Buenavista, que fue de los Capetillo,
aquí también dentro del municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, pero allá estaban dispuestos a la entrada de la casa principal. Es decir, para los Capetillo era importante que los trabajadores ingresaran limpios para verlo a él. Aquí lo importante era ingresar limpios para poder ver a la Virgen, ¿verdad? Un detalle curioso. También hay que hacer notar sobre el color de la cantera, que es un color rosáceo café, que por ese rasgo podemos creer que provenía de las canteras del Cerro del Sacramento del pueblo de Cajititlán. Cajititlán en la época colonial no solamente era distinguido por ser un pueblo pesquero, sino también por ser un pueblo cantero, ¿verdad? Toda la demás cantera, o la mayor parte del resto de cantera, fue traída de otros bancos de aquí de la región, de la hacienda de Atequiza, que es un gris muy característico de allí. Bien, ahora los invito a ingresar de nueva cuenta a otro de los graneros. Como algo característico, la portada original del acceso a los graneros del siglo XVII, hay que hacer notar el remate final que termina en una especie de flecha hacia abajo. Eso nos indica que todas las demás construcciones que encontremos aquí en la hacienda con ese mismo remate, pues datarían de la misma época, del siglo XVII. Muy bien. Muchas gracias. Sí, ese es el remate que les comento. Ese remate en una especie de flecha hacia abajo es el indicativo de la construcción típica del siglo XVII, ¿verdad? Esos son los graneros del siglo XVIII. Como rasgo característico de este tipo de construcciones, pues está el acceso y la ventana, que tiene la utilidad de respiradero, para que el maíz o trigo que se resguardaba aquí, pues tuviera ventilación, ¿verdad? Muy bien. Este granero me gusta mostrarlo al público porque vemos aquí unas marcas, que son unas líneas. Son líneas que evidentemente pues estaban contando algo, ¿no? Si estamos dentro de un granero, pues presumiblemente se contaba pues lo que iba ingresando o lo que iba saliendo, ya sean fanegas, es decir, costales de trigo maíz, o cargas que iban saliendo o entrando. Era como el registro previo que hacían los trabajadores de los graneros para después hacérselos conocer al administrador, y él ya llevar una cuenta más exacta en forma, en papel, ¿verdad? Muy bien. Oye, pregunta, ¿aquí encontraron algún tipo de túneles por lo de la época cristera o así? Sí hay túneles y los vamos a visitar en su momento. Hay que hacer notar que como ya son de una época posterior, el remate final ya no culmina en una flecha hacia abajo, sino es un remate más en ángulo recto de 90 grados. ¿Verdad? Eso nos habla pues de un proceso constructivo diferente al primero que vimos, ¿verdad? Ahora los invito a ingresar, por favor, a este granero. ¿Se le van a lavar primero y luego les explican, Aquí tenemos la lavadora, lavadero. Bueno, aquí estamos en los graneros, del siglo XVIII. La evidencia que nos da la fecha, la datación de la construcción de estos 4 graneros, pues los tenemos allí. Dice, es un dintel de madera que alguna vez pues habrá caído y está al revés, pero dice, en abril de 1797 años está abreviado, A y la S, se hicieron estas 4 piezas está abreviado, y la rúbrica presumiblemente del alarife que realizó esta obra, o bien puede ser la rúbrica del hacendado de ese entonces, que se llamó Rafael Villaseñor. Ahora estamos abandonando lo que era el corazón económico de una hacienda, la razón de ser de esta hacienda en particular, que era la producción de trigo. Cedros fue reconocida a nivel regional por ser una gran
productora de trigo. Llegó a convertirse en la tercera productora más importante para el abasto de la ciudad de Guadalajara, solo después de la hacienda de Cuisillos, allá en Talayameca, que era un latifundio, y en segundo lugar lo ocupaba la hacienda de Toluquilla, que era de los jesuitas, ahí en el Cerro del Cuatro, y en el tercer lugar estaba la hacienda de Cedros. Bien, este edificio que tenemos aquí a un costado, creemos que era la casa del administrador. ¿Por qué? Porque la función de un administrador era, pues, atender a los trabajadores al mismo tiempo que a los hacendados, a sus amos. Entonces, por esa puerta que actualmente está tapiada, podía atender a los trabajadores que no podían ingresar al espacio, exactamente a la casa grande. De ahí que este muro limite el mundo público del mundo privado. Entonces, esa es la razón de esa puerta. Por esta puerta que tenemos de este costado, por ahí pues atendía a sus amos. Bien. Y también otra evidencia que nos indica que era la casa del administrador, la tenemos en las alturas. Ese es un torreón con 3 troneras. Esas ventanitas se llamaban troneras. Era el mecanismo por el cual la hacienda organizaba la defensa de aquí, de los alimentos y de los trabajadores. Por ahí los trabajadores sacaban las armas para tratar de eludir los ataques de los asaltantes. Tenemos evidencia de que Cedros al menos fue atacada en 2 ocasiones. Tenemos evidencia, documentos, en el contexto pues de la intervención francesa, la Guerra de Reforma. La primera vez en 1863 por una pandilla que se llamaba de los Maldonados o de Pata de Palo. Ya se imaginarán por sus sobrenombres las características de estos maleantes. Y un año después fue asaltada de nueva cuenta la hacienda, pero se dirigieron a la capilla para sacar el oro y la plata de los vasos sagrados, ¿verdad? En 2 años la hacienda fue atacada por estos maleantes. Bien, si gustan vamos caminando hacia este sitio. En el siglo XVII la hacienda fue administrada por un señor que se llamó Tomás de Goldívar. Era un hombre mestizo, descendiente de un español y de una indígena. Hablaba igual español que náhuatl. Era una persona pues muy querida por los hacendados. Él administró la hacienda del año de 1634 hasta 1660. Los hacendados de entonces se llamaban el licenciado Juan Jiménez Calderón y su esposa doña Luisa de Alcaraz. El hacendado muere en 1638 y la viuda pues se queda con la hacienda. Bien, de 1638 a 1654, que es cuando fallece la dueña, pues la hacienda es regida por la dueña y el administrador. Ahí van detalles de esta novela que les comento. La hacendada en diversos documentos siempre alaba el trabajo de su administrador, Goldívar. Dice que siempre procura que la hacienda no decaiga, que lleva los alimentos a su casa, etcétera, a su mesa. Y hay un documento que dice que Goldívar la trata a ella con mucha voluntad. La palabra voluntad en la época colonial quiere decir, entre algunas de sus acepciones, amor. El administrador trataba con mucho amor a la hacendada y la hacendada era viuda. Entonces podemos interpretar que hubo algo más allá de una relación laboral. Bien. Aquí nos encontramos, hasta ahí la historia del amorío supuesto de Goldívar y Alcaraz. Nos encontramos en el patio central de la hacienda. Si se fijan, pues sigue el diseño de una casa española, con un patio central y las construcciones a todo su alrededor, ¿verdad? Que dicho sea de paso, las habitaciones se conectaban antiguamente una a la otra, porque la idea de privacidad pues no existía, ¿verdad? Se podía transitar de una habitación a la otra. Bien, aquí hay que hacer notar el estado de conservación de la arquería que tenemos aquí al fondo,
con el estado de conservación de esta lateral. La más antigua, ¿cuál será? La de este costado. Entonces eso nos indica que la casa grande antigua, o la primera que hubo, o la del siglo XVII, fue esta. Y ya fue hasta el 18 o principios del 19 que se construyó una casa grande de mejores características. Tanto es así que se le puso un segundo nivel. ¿Y por qué sabemos que es posterior? Porque hay un inventario del año de 1827 que dice que la hacienda ya tiene un alto con cierto número de habitaciones en la parte de arriba. Un alto quiere decir un segundo piso. Y esa cantidad de habitaciones que refiere el inventario concuerda con las habitaciones que actualmente tiene, ¿verdad? El material, ¿no? Porque aquí es distinto. De hecho, o sea, es la misma cantera gris de los bancos de Atequiza, pero por ser más antiguos, podría interpretarse que son de distinta procedencia. Estamos aquí ingresando a la arquería, a las, ¿cómo se dice? A los portales de la hacienda de Cedros. En la época colonial, si bien existía la palabra portal, por ejemplo los portales de Guadalajara, se decía portal porque tenía una vocación económica. En los portales se ponían los cajones de los comerciantes. De hecho hay fotos antiguas de la época del Porfiriato donde se ven literalmente los cajones adosados a las columnas. Cuando no tienen esa función económica, no eran portales. En los inventarios de las haciendas se decían corredores, ¿verdad? Corredor quiere decir pues una arquería. Bien, aquí vamos a ver un defecto de origen. Los tres capiteles centrales de esta arquería son más anchos comparados con los capiteles de los laterales, que son más pequeños. ¿Eso qué nos indica? Que bien pudo haber sido construido por varios alarifes, varios canteros que no se pusieron de acuerdo, se confundieron con las medidas, o bien un mismo cantero que pues se le cruzaron los cables y pues resultó en esto. Hay que hacer referencia también sobre el nombre de la hacienda de Cedros. Cedros es un árbol, el árbol de cedro. Es un tipo de madera pues semipreciosa, muy valorada por su resistencia. Son árboles centenarios, milenarios, que duran muchísimo tiempo. Y aquí los hubo, árboles de cedros, ¿no? Eso lo sabemos porque, bueno, la hacienda se llamó así, la hacienda de Cedros. A las espaldas corre un arroyo, actualmente conocido como el Arroyo de los Sabinos, pero en la época colonial se llamaba el río, no arroyo, el río de los Cedros. Y la comarca natural de aquí se llamaba Valle de los Cedros. Y la hacienda de Buenavista, que después fue de los Capetillo, en la época colonial se llamó de Cedros también. Entonces, dos haciendas de cedros, un río de cedros, el Valle de Cedros, pues eso nos indica que había cedros. Pero ¿qué pasó? Como era una madera muy resistente, muy valorada por los españoles, pues los talaron. De tal manera que ya para el siglo XVII podemos creer que ya no había árboles. Sabemos que parte de la madera que se extrajo aquí fue llevada para construir la ciudad de Guadalajara. En particular, la sillería del coro de una de las primeras catedrales de Guadalajara, en 1568. Tenemos el dato. Ese es uno de los probables motivos de que hayan talado también los árboles de cedros. Y otro factor, que ya es un tercer elemento que tal vez no tuvo mucho que ver, fue el descubrimiento de las minas de plata en Ajijic. En Ajijic se descubrieron minas de plata en el año de 1618. Hay que pensar en esa época, viviendo en Guadalajara, que encuentren una mina de plata cerca de la ciudad de Guadalajara, no en Zacatecas, a 200 kilómetros en el desierto, pues habrá despertado muchísimo interés, como precisamente pasó. Entonces, uno de los mecanismos para beneficiar la plata era por el sistema de fundición, es decir, quemar las piedras para que la plata se derrita y se desprenda de los demás minerales, ¿verdad? Entonces esas son las causas por las cuales los cedros se hayan extinguido en esta región.
Qué rico vente aquí. Hasta se siente así como para quedarse un rato en una hamaca. Qué bonito lugar. Sobre el clima que comentaban, el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos es un clima muy... Caluroso, ¿no? No, al contrario. Bueno, históricamente era fresco. Actualmente con el cambio climático, pues ya cualquier sitio es caluroso. Pero comparado el clima de Ixtlahuacán de los Membrillos con la ciudad de Guadalajara, pues es un clima todavía fresco a pesar de los cambios. Bien, ese clima fresco favoreció ¿a qué? A que se cultivara una fruta de tierra fría, como decían los españoles, que era el membrillo. Ay, qué rico. Los membrillos, según la taxonomía española, era una fruta de tierra fría. Ahí se clasificaba el membrillo, la manzana, el durazno, la uva, etc. Y estaban las frutas de tierra fría, que eran los cítricos, el cacao, que pues se cultivaba en las costas, en la zona caliente. Bien, les comentaba que la hacienda de Cedros fue una gran productora de trigo. La tercera hacienda más productiva de trigo para la ciudad de Guadalajara. Entonces, si producías grandes cantidades de trigo, pues era necesario disponer de tu propio molino para no depender de maquilas ajenas y perder ganancia. Bien, aquí veremos otro síntoma de la importancia de esta hacienda. Tercer lugar en producción de trigo. Tenía no solamente un molino, que ya era algo novedoso para la época, porque era una obra de ingeniería increíble. Tener un molino hidráulico era, pues como se decía en aquella época, un ingenio. Estaba el ingenio de Minas, una hacienda para moler el metal, ¿verdad? Pues un molino era un ingenio. De ahí viene la profesión de ingeniero, alguien que piensa para hacer cosas. Bien, la hacienda de Cedros tenía 2 molinos. Y un molino en su época era valorado por 1,000 pesos en plata, que era una fortuna en aquella época. Bien. La construcción de un molino pues estaba dispuesta básicamente de 2 piedras. La piedra inferior, que no se movía, y la piedra superior, que era la que giraba, y por motivos de fricción se molía el trigo y generaba la harina. Aquí vemos el semicírculo, el círculo desde donde se desprendía el eje, el rodezno, y el anclaje, ¿verdad? Y era una piedra que al principio creíamos que no era genuina, pero se alcanza a ver las raspaduras semicirculares de la piedra, entonces sí se usó esta piedra. Como las piedras de molcajete. Exactamente, es una piedra volcánica. Por ese elemento creemos que fue labrada en el pueblo de San Lucas. Evangelista. San Lucas Evangelista, que está actualmente caracterizado por producir molcajetes, metates, etc. Bien, la historia no termina aquí. La base que sostiene la piedra del molino también tiene su historia. Creemos que era la base de la cruz atrial que estuvo en la capilla de Cedros, ¿verdad? Otra teoría más factible es que era la base, pero de la pila bautismal. ¿Por qué? Por esas molduras que tiene en el remate, que tiene forma de concha, que es un elemento que se utiliza para bautizar a los niños, que en arquitectura creo que se llama amena. Se me va el nombre, pero es el indicativo de que pues bien podría ser la base de la pila bautismal. Vamos a ingresar ahora sí, como hacendados, a la casa grande. Este espacio, pues vemos unas cabañas. Las cabañas pues no son tan antiguas, fueron construidas por la última propietaria antes de que el ayuntamiento adquiriera el predio y fueron labradas en el estado de Michoacán, ¿no? Por artesanos propios de esa localidad que pues son artistas de la madera. Allá se labraron, se desarmaron y esos mismos artesanos vinieron a armarlas aquí, ¿verdad?
Nada más que pues no alcanzó el presupuesto y nada más es la pura estructura, no tiene servicios ni nada. Son las cabañas de los animales. Es un proyecto del ayuntamiento, pues rescatarlas y ponerlas en funciones. Bien, este espacio del fondo, que se extendía todavía al norte, era el espacio de la huerta. Las haciendas, por regla general, casi por ley podríamos decir, siempre tuvieron una huerta que tenía fines lúdicos para que los hacendados pues recorrieran sus terrenos a la sombra de un árbol, pero también tenían una función económica. La fruta cosechada aquí, en particular los limones y las naranjas, eran vendidas al convento de San Agustín de la ciudad de Guadalajara. Esto es muy importante mencionarlo, ¿por qué? Porque los conventos, además de la vida religiosa que llevaban, pues una parte también la dedicaban a cultivar sus propios alimentos. Entonces los conventos siempre tenían, sí, sus construcciones eclesiásticas, el monasterio, y un gran espacio para su huerta. Entonces el hecho de que un convento, que se suponía productor de fruta, no la tuviera y tuviera que salir al campo en busca de ella, pues nos habla también de la importancia productora de fruta de esta hacienda. Otro rasgo por el cual Cedros se distinguió fue que fue una criadora de ganados. De aquí salían miles de cabezas a pie hasta la Ciudad de México. Algo que se conocía como exportación. ¿Por qué? Porque a pesar de que Cedros tuvo un origen novohispano, al final se anexó a la Nueva Galicia. Entonces ganado que salía de la Nueva Galicia a la Nueva España se decía de exportación y necesitaba una licencia. Casi como ahora cruzar para ir a Estados Unidos, el ganado necesitaba tener su visa. Y el Estado cobraba para exportar ese ganado. Bien, estamos aquí en uno de los salones de la hacienda de Cedros. Como les comentaba, esta fue la primera casa grande de la hacienda del siglo XVII. Esto eran habitaciones. Cuando los hacendados deciden construir la nueva casa grande, por lo que eran habitaciones, pues les modificaron para hacerse salones. Y estos salones tenían fines sociales. Aquí los villaseñor pues organizaban sus grandes fiestas para recibir a sus invitados. Los villaseñor fueron prominentes vecinos de la ciudad de Guadalajara. Ocuparon cargos civiles, eclesiásticos de alto rango y pues prácticamente eran nobles, eran hidalgos. Bien, entonces aquí invitaban a las personalidades de aquella época, obispos de Guadalajara, como Fray Antonio Alcalde, el obispo Cabañas, gobernadores de la Nueva Galicia y posteriormente gobernadores del estado de Jalisco. Bien, con tal afluencia de visitantes, los villaseñor instauraron una tradición. Aquí había una mesa de madera burda, pero lo significativo fue que invitaban a todos sus visitantes a dejar una firma tallada, labrada sobre la madera. Entonces ahí encontrábamos la firma del obispo Alcalde, del obispo Cabañas, etc. Pero ojo, también estaba la firma de los asaltantes, que lograban apoderarse por algunas horas de la hacienda y que por motivos chuscos de decir aquí estuvo el pata de palo, ¿verdad? Pues también labraban su firma. Bien, hasta ahí no termina lo curioso de esta mesa. Estaba la firma de Ramón Corona, que fue el gobernador del estado de Jalisco en la época de principios del Porfiriato. Pues a un costado de la firma de Corona estaba la firma de Primitivo Ron. ¿Quién fue Primitivo Ron? Su asesino. Entonces, qué curioso, ¿no? En una mesa la firma de la víctima y a un costado del victimario. ¿Por qué Primitivo Ron estuvo aquí? Porque antes de que pues lo convencieran de matar a Corona, que se presume fue por iniciativa de Porfirio Díaz, porque Corona le hacía competencia para la candidatura a la presidencia, pues Ron fue maestro de escuela de los peones de aquí, ¿verdad? De ahí la constancia. Bien, la relación entre la víctima y el victimario no termina allí. Si buscamos las partidas de defunción de ambos, vemos que primero está la partida de defunción de Corona y la siguiente
de Primitivo Ron. Lo curioso de la partida de Primitivo Ron es que dice como causa de muerte que fue suicidio, que se suicidó por motivo de 5 puñaladas. Él 5 veces apuñaló. O sea, pues a la primera caes al suelo, ¿no? Ahí vemos que pues no se suicidó, exactamente. O cayó sobre el cuchillo y rebotó 5 veces. ¿Quién sabrá cómo habrá pasado? Bien, hasta ahí la relación no termina. ¿Por qué? Porque ambos fueron enterrados en el mismo panteón, en el hospital, en el panteón de Belén. Ya posteriormente, pues a Corona lo exhumaron y llevaron sus restos a la rotonda, ¿verdad? El uso anterior que tuvo la hacienda para el antiguo dueño fue de Airbnb, de hotel y de bar. Entonces aquí, pues, destruyó el muro para hacer una barra que atendiera por los dos lados, ¿verdad? Perjudicando la estructura del muro, ¿verdad? Sí, desafortunadamente la hacienda no tiene objetos originales. Lo único original pues son los muros, y hay ciertas excepciones como el dintel de madera que acabamos de ver y otros detalles que iremos descubriendo poco a poco. ¿Y los últimos dueños habrán vendido esa mesa donde estaba la hacienda? Todavía vecinos de aquí de la comunidad de Cedros recuerdan haber visto la mesa. El último villaseñor que retuvo la hacienda fue... Ay, se me va el nombre. Pero la retuvo como hasta el año 2004. Sí. Pero ese último hacendado cayó, esperemos, cayó en la tentación de lo que siempre se dice de las haciendas, que hay tesoros. Entonces, ahorita vamos a ver a ciertos pozos que ya están tapiados de eso. De hecho, está lleno de pozos. Está lleno de pozos y pues no encontraron nada. ¿Pero sí hay historias de tesoros? No, o sea, comprobable no. O sea, es que hay que ponernos a pensar en la lógica. Por lo menos. Tengo dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Lo voy a invertir en la hacienda? ¿Lo voy a poner a trabajar o lo entierro? O sea, pues no, o sea, eso se dice de todas las haciendas, ¿verdad? Pero pues históricamente eso pues no es comprobable. Vamos a pasar de este lado para hablar de otra vocación que tuvo la hacienda. Ya hablamos del trigo, ya hablamos del ganado, ya hablamos de la producción de fruta. Ahora viene la producción de tequila. Cedros produjo tequila de manera industrial, con una fábrica en forma, no era una producción artesanal, en la época del Porfiriato, hasta el año de 1930 y algo, en que quebró, también producto pues de la reforma agraria. Bien, entonces las plantaciones de agave eran propias de la hacienda. Aquí se jimaba, se procesaba en barriles, se embotellaba y se etiquetaba con la marca propia de la hacienda, ¿verdad? Aquí tenemos un mapa de lo que fue esa fábrica de vino tequila, como se decía hace 100 años. No se decía tequila, se decía vino tequila o vino mezcal, vino, etc. Y eso es motivo por el cual los mexicanos, todavía muchos digamos, quiero un vino, y no, te traen un tequila, ¿no? Porque vino es tequila. Entre los grandes personajes que visitaron la hacienda de Cedros está Miguel Hidalgo. Miguel Hidalgo venía encaminado de Valladolid a la ciudad de Guadalajara, pero antes hizo diversas paradas. Una, el 24 de noviembre en la hacienda de Tequiza, que fue por motivos de aprovisionar su tropa de alimentos para la gente y los caballos, y al día siguiente visitó aquí. La visita de Cedros era innecesaria, porque ya de Tequiza se podía dirigir rumbo norte a tomar Guadalajara. Pero entonces, ¿por qué desviarse un poquito hacia el sur? Pues resulta que los dueños de Cedros, los Villaseñor, eran parientes de Hidalgo. El nombre completo de Hidalgo era Miguel Hidalgo y Costilla, Gallaga, Mandarte y Villaseñor. El español que se quedó a cargo de la ciudad de Guadalajara, luego de que todos los españoles huyeron, entre ellos el obispo Cabañas, pues fue Rafael Villaseñor, que era dueño de aquí. Entonces él fue el encargado de abrirle las puertas a la ciudad de Guadalajara y pues de invitarlo también para congraciarse con él a su hacienda, ¿verdad? Entonces aquí en este libro, que cita varios documentos, deja la constancia de que estuvo aquí. Y en esa mesa que les comentaba, pues también estaba la firma del Generalísimo de América.
el insurgente Hidalgo. Bien, y pues aquí hay varias reproducciones de documentos, fotografías de la época de la hacienda, entre ellos una portada de un libro de Raya. Si gustan mover la maderita, lo puse para que no se volara con el viento. Después tenemos un inventario del año de 1660, que es el que les comentaba. Este inventario, la gente se sorprende porque habla de esclavos. En realidad, la posesión de esclavos en las haciendas era algo normal. Siempre pensamos que los esclavos siempre vivieron en las costas, en Guerrero, y no. Esclavos había en todas partes. Exacto. Cedros tuvo pues esclavos negros provenientes directamente de África, se les decía bozales, de manera despectiva, y negros criollos, es decir, negros que ya habían nacido aquí, negros de segunda generación, y esclavos mulatos, es decir, producto de una combinación entre un negro y una indígena. Bien, pues había esclavos de esas calidades, pero también había esclavos chinos. Generalmente los esclavos chinos estaban en la región de Colima, porque estaban más cerca de Navidad, de Filipinas. Pues aquí hubo un esclavo chino. Lo curioso de esto, si podemos abrir la ventana, es que para el año de 1660, un japonés, Juan de Páez, el segundo hombre más rico de la ciudad de Guadalajara, hizo postura para comprar la hacienda. Entonces iba a ser muy paradójico, muy chusco, que el dueño fuera un asiático y entre su planta laboral existiera un esclavo chino. Al final esa compra no tuvo efecto, era un prestanombres del realmente quien iba a comprar la hacienda, pero quedó la anécdota, ¿no? Tenemos el interior de la capilla, ¿sí? Que algo curioso, las iglesias antiguamente no tenían bancas. En la Catedral de Guadalajara y en todas las iglesias la gente iba a pie. Las únicas bancas, en el caso de la Catedral de Guadalajara, eran para los miembros de la Real Audiencia y del Cabildo de Guadalajara, ¿verdad? Toda la demás gente iba a pie, ¿verdad? La disposición de las bancas ya es algo más moderno. Bien. ¿Y por qué no había bancas? Porque la gente se enterraba dentro de las iglesias. Y de hecho las iglesias tampoco tenían piso, era piso de tierra, porque a cada rato se abría. Y también hay que pensar la época en que había epidemias una tras otra. Entonces la mortalidad era elevada. Entonces no había piso de ningún tipo ni entablado. Fue hasta fines del siglo XVIII en que se comienza a migrar a otro tipo de pensamiento. Y ya es cuando las iglesias ya tienen maderas o pisos enlosados, exactamente. También tenemos una reproducción de las cuentas del diezmo de Manuel de Capetillo. Ya he hecho mención de la hacienda de Buenavista, que fue propiedad de los Capetillo. Pues este es el registro del primer Capetillo que llegó a estas tierras. Qué bien listo ese hombre, ¿no? Llegó de España y ¿qué fue lo que hizo? Casarse con la heredera de esa hacienda. Y de ahí para adelante, pues todos los descendientes se hicieron dueños de esa hacienda. Y el miembro más distinguido de esa casta, pues es Manuel Capetillo Villaseñor, que también era pariente de los Villaseñor, ¿verdad? Exactamente. De hecho, el personaje que tiene usted a sus espaldas es Luis Pérez Verdía Villaseñor. Era descendiente de este otro señor que tenemos acá, Juan Bautista Villaseñor. Era el nieto de Juan. Juan Bautista es recordado porque fue el encargado de remodelar la capilla al estilo neogótico. Bien, estos salones en los cuales nos encontramos eran conocidos por los Villaseñor como el salón grande y el saloncito o salón pequeño. Algo muy curioso, los Villaseñor se mandaban retratar de cuerpo completo al óleo. Entonces, en el salón grande estaban colgados los retratos de la gente grande, los adultos, y en el saloncito los retratos de los niños, ¿verdad? Una cierta disposición de acuerdo con el tamaño de la persona a la cual se retrataba. Aquí tenemos algunas fotografías de cómo estaba dispuesta este salón principal, que era la sala,
en la cual pues vemos estos retratos que les comentaba, la disposición de un piano, el techo que era de viguería de madera y terrado, y pues eso pues ya se acabó. ¿Es el piano que está aquí, sonido? No, no. Aquel sitio no es recomendable ingresar porque está apuntalado. Esto era la cocina. La última dueña trató de, pues, de recrear una cocina típica mexicana, ¿verdad? Con una isla central en la que pues tendría que haber fogones y en la parte de abajo esos huecos servirían para colocar la madera, la leña. Bien, aquí tenemos este artefacto que era conocido como garabato o zarzo. En la época en la que no había electricidad, sistemas de refrigeración, pues ahí se ponían las carnes secas, los quesos, etcétera, para impedir que los ratones, las cucarachas los consumieran. Pero ojo, para tratar de eliminar esas alimañas, pues en las haciendas y en las casas mexicanas siempre había un gato. El gato para devorar a los ratones. Pero el gato era un arma de doble filo, sí, te ayudaba a eliminar esos animales, pero por su agilidad podía trepar del suelo a la isla y de ahí la isla al garabato. Y de ahí pues viene el origen de ese dicho que dice, ¿no? Un ojo al gato y otro al garabato, ¿verdad? De estar al pendiente de dos asuntos distintos para que no haya daños. Bien. Entonces aquí no fue la cocina original. No, se presume que la cocina estaba hacia aquel fondo. Oye, ¿cómo arreglan eso para que no se caiga? O sea, está apuntalado. ¿Qué le pueden hacer para que no? Si gusta... ¿Vigas? ¿En medio? Sí. Mis proyectos de albañilería. No, venga, es que no podemos ingresar allí porque está apuntalado. Lo ideal sería meter una viga así, para allá. Eso ya pues correspondería del arquitecto. ¿Y lo supervisa Lina o cómo? Sí, todo se hace a partir de una licencia de Lina. ¿Y hay algunas historias paranormales de esta hacienda? Algo Ahí que vamos, nos saque ahí ¿Sí? vamos. Bien. Está como ya se te cuecen las babas. Sí, también. Porque donde dice que donde espantan está el oro. Ahí está lo mero. Bien, vamos a ingresar. Aunque no tenemos documentación para referir el uso que tenía cada pieza en la hacienda, hay espacios que es como muy claro, ¿no? Su uso. La capilla para los servicios religiosos, los graneros para resguardar el maíz, etcétera. Pero ya entramos en una encrucijada cuando tratamos de desvelar el uso de estas habitaciones. Bien, dicho esto, tenemos la hipótesis de que aquí dormía la hacendada. ¿Por qué? Porque es la única habitación que tiene una habitación trasera en la cual podían dormir los niños. Como sabemos, históricamente el cuidado de los niños siempre ha corrido a cargo pues, del género femenino. Entonces, el niño lloraba y la madre, que era la hacendada, rápidamente podía ir a ver qué le pasaba al niño. Bien, ahora vamos a pasar a la habitación que creemos que es de los niños. Y pues sí están ahí los niños. Están los niños. No, donde se fabricaban los niños. Bien, aquí es la habitación que creemos que era de los niños. Tal vez esta era la entrada original, ¿verdad? Y después se tapió. Aquí, sobre esta habitación de los niños, hay una historia que refiere la muerte de un niño. En el año de 1760, un trabajador, según los Villaseñor, según la tradición de los Villaseñor, el niñito que tenía alrededor de 6 años se disponía a sentarse en una silla. Entonces el trabajador le retira la silla y el niño cae de espaldas y se desnuca. A los pocos días muere. Eso sucedió el 23 de junio del año de 1760. Una fecha importante para la hacienda porque el 24 eran las fiestas de la hacienda. El nombre completo de la hacienda era San Juan Bautista de los Cedros. Ya, el 24 de junio es día de San Juan. Bien. Entonces eso fue un acto de maldad. Fue una travesura que pues salió mal, ¿verdad? El niño sí existió. Nació en 1754, yo encontré su partida de bautismo, se lo bautizó en Chapala, se le confirmó y está también su partida de entierro. Bien, eso nos dice la historia. Aquí viene la leyenda. Aquí donde están paradas Carmen y Susana, Ahí está, mira. en el piso están figuradas unas manitas supuestamente que de sangre
y que supuestamente de la época. Yo soy historiador, yo no apoyo las versiones legendarias, pero al contar esta historia del fallecimiento, del asesinato de este niño, pues hay una cierta relación de la gente que nos ha visitado y dice, ah, esas son las manos de aquel mártir, ¿verdad? De aquel niñito. La gente que labora aquí en la limpieza o visitantes, aún antes de que yo les haya contado esta historia, refieren que aquí sienten, escuchan cosas, incluso desde la habitación de la hacendada. ¿El piso es original? Es que a eso voy. Sí. Este piso no es del siglo XVIII, ¿verdad? Pero pues la gente se crea y luego que yo vi, que yo escuché, ¿verdad? Muy bien. Ahora, para continuar con la historia, regresemos a la habitación de la hacendada. Esta era la habitación de la hacendada. Los villaseñor eran personas, como les comentaba, nobles, eran hidalgos. Entonces, entre la gente pues, de alta alcurnia no estaba bien visto que los matrimonios, por más que estuvieran casados por todas las leyes, durmieran en la misma habitación y mucho menos que yacieran sobre la misma alcoba. El hacendado dormía en una habitación diferente. Entonces, ¿qué pasaba cuando el hacendado quería venir pues, a tener contacto carnal con su esposa? Pues había de dos: salir de su habitación y recorrer los pasillos, la arquería de toda su hacienda, con la desventaja de que todos los trabajadores se dieran cuenta de a lo que venía. Un pasillo secreto. Entonces, ¿qué idearon? Construir un túnel para que el hacendado transitara de su habitación hacia acá y los trabajadores no se dieran cuenta de que aquí pues estaba teniendo pues relaciones sexuales con la señora. Ese es el túnel. Ahora podemos ingresar con la prevención de vamos a transitar, ver sin tocar los polines para llegar a la habitación del hacendado. La otra versión sí, ¿sabes? La de que cuando querían tener relaciones, que el hacendado le chiflaba a la mujer. Y cuando la mujer quería tener relaciones decía, ¿me chiflaste, Juan? No, sí. Ese ya es chiste. ¿Gustan unirse al grupo? Ay, ese túnel está interesante. Bien, como les comentaba, esta era pues la habitación del señor, del hacendado, del amo. Entonces, por una puerta podía ingresar a tener relaciones con su esposa y también la evidencia que tenemos de que aquí dormía él es que a través de esta puerta que actualmente está tapiada, por ahí accedía a lo que creemos que era su despacho. Entonces, por un lado trabajaba y por el otro también trabajaba, pero de otra manera, ¿verdad? Exacto. ¿Cómo descubren el pasadizo? De hecho, eso me lo hizo saber el presidente. Ajá. Yo ese. ¿Pero si acaso un secreto a voces o ya tenía esta cosa que lo... Pues sí era, bueno, es que es un túnel secreto. Sí. Tan secreto que pues, o sea, lo ves y es un librero. Pero el librero lo tuvieron que hacer posteriormente o algo ya lo tapaba antes. Ah, eso lo desconozco. Okay. Pero, o sea, el motivo de su o sea, es secreto porque, o sea, está oculto, Sí. ¿verdad? Y esa era una de sus funciones, ingresar de una habitación a otra en lo que creemos era para relaciones sexuales. Bien, pero cuando la hacienda era atacada, pues también era el refugio perfecto, el escondite perfecto para el hacendado y su familia y esconder los artefactos más valiosos, los documentos importantes y los asaltantes no se enteraban, ¿verdad? Sí, un cuarto de seguridad. Sí, mientras que acá se trataba de defender la hacienda con las troneras, el administrador, todos los vaqueros armados. Entonces tenían los hijos por el Espíritu Santo, ¿verdad? Pues ¿quién no veían al patrón con la... Ah, ahí va una historia. Si gustan, salimos Esta porque cita no es de estamos... hospedar, ¿verdad? A personas. Sí, ¿Nos dejaste en las cosas lo de la tesis? ¿de qué? Dijiste, es que yo hice un Este es aquel niño
Y ahorita Ese es Era el el túnel. niño de los relatos que nos nombra Miguel. Ya te dejó. no, pues yo dije, ¿viste? 23 de junio de 1760. Aquí tenemos el retrato del niño muerto, así se le conoce coloquialmente. Era un niño que estaba próximo a cumplir 6 años, tenía 5 años y 8 meses, en realidad tenía 9 meses, porque hice el cálculo con su partida de nacimiento. ¿Qué pasaba? Que antiguamente pues, los españoles decían, soy fulano de tal, tengo 40 años más o menos, porque no tenían muy clara el día que nació, porque no les daba la iglesia su fe de bautismo. Entonces, más o menos parezco de 30 a 40 años. De ahí el desfase por algunos meses de este niño. Bien, esta costumbre funeraria se trataba de guardar el último recuerdo de tu ser querido, al cual pues ya nunca lo vas a volver a ver. Entonces, al ser el hijo que ellos creían pues primogénito, pues lo mandaron retratar y lo vistieron con un hábito de jesuita, ¿verdad? Con su estola en la mano derecha y en la mano izquierda la estola y la derecha sostiene un ramillete de flores, al igual que una corona de flores. Eso simboliza su martirio. Como era un angelito, fue un mártir, era una persona que no había cometido pecado. Ajá. Entonces se le representa así, vestido de un sacerdote, un jesuita, con ese arreglo floral, con 4 velas, con candelabros de plata, dispuesto en un catafalco y almohadas, y una cabecera. Es que hay algo muy contradictorio. La leyenda del niño muerto dice, bueno, la tradición Villaseñor dice, que un trabajador de la casa le retiró la silla. Casa puede significar la hacienda, la casa grande o la casa que ellos tenían en Guadalajara, ¿verdad? Entonces el accidente pudo haber sucedido tanto aquí en la hacienda como en Guadalajara. Si sucedió aquí, igual el niño pudo haber sido llevado a velar a Guadalajara. ¿Por qué? Porque se le enterró en la catedral de Guadalajara. Eso era algo típico. Los españoles, cuando estaban por emprender un viaje, ordenaban su testamento y decían, si llego a morir en un poblado que se me entierre allí, y si está muy cercano al lugar donde yo quiero ser enterrado, que lleven mi cuerpo, y si no, que depositen mis restos en esa iglesia y después de tantos años que saquen mis huesos y me lleven a mi iglesia, ¿verdad? Entonces es una teoría que apoyaría que el niño falleció aquí y por la proximidad que tenía con Guadalajara fue llevado a velarse allá. Eso es factible porque también allá estaban los artistas donde pintaban los cuadros, ¿verdad? Pero para transportarlo, conservarlo. Pues sí, bueno, por la época en que falleció, que fue en junio, o sea, ya llovía. Entonces el clima era un poquito más fresco. Y ojo, es un buen comentario el que usted hace. Actualmente cuando fallece una persona, pues se le prepara su cuerpo. Si fallece hoy, a lo mejor lo entierran hasta el día siguiente con su misa o hasta 2 días después. En la antigüedad, ¿no? Si falleces hoy, por ejemplo a esta hora que son las 12:30, te pueden enterrar ya, pero no tienes misa de cuerpo presente, porque las misas antes del Concilio Vaticano II se hacían antes de mediodía. La última misa del día era a las 11 para terminar a las 12. Y en la tarde y noche no había misas. De ahí el significado importante de las misas de gallo, que era una misa extraordinaria. Después del Concilio de Trento, pues ya se hacen misas a cualquier hora, ¿verdad? ¿Cuánto dices que tenía el niño cuando murió? Casi 6 años. De hecho, ahí viene la leyenda del niño. Dice, retrato, está abreviado. Retrato de don Tomás María Joachín Villaseñor y Gómez, hijo legítimo de don Lorenzo Javier de Villaseñor, regidor y alcalde ordinario que fue de esta ciudad de Guadalajara, y de doña María Josefa Gómez, murió a los 5 años y 8 meses de su edad, a 23 de junio de 1760. Eso no es una pintura, ¿verdad? Es una litografía. Es una reproducción del original. El original se encuentra en el Museo de Denver, en Colorado, por una... ¿Y qué hace allá?
Es que ahí va. Cuando la hacienda, o sea, la hacienda, pues evidentemente vino en declive después del reparto agrario. Mucho del mobiliario se fue vendiendo, las tierras evidentemente, los retratos. La gran parte de los retratos de los Villaseñor están en Guadalajara, en manos de una descendiente de los Villaseñor. Otros prácticamente recorrieron todo el mundo. La historia de este retrato es que después o sea, hasta los 90 todavía estaba aquí. Después se llevó a Guadalajara con una descendiente. Muere esta mujer y los herederos a lo mejor no tenían interés de tener un niño muerto en su casa o qué sé yo, no sé el motivo, y llegó un anticuario de la ciudad de Madrid que lo compró. Se lo llevan a España, a Madrid, cruzando el Atlántico, y allá es donde lo subastan a una familia de origen alemán, yo creo por el apellido, no recuerdo el apellido. Total, se lleva a Chicago y esta familia lo dona al Museo de Denver en Colorado, donde actualmente existe. Y ya pidiendo la colaboración con el museo, hicimos lo posible pues que nos donaran una copia fidedigna del retrato. Es el tamaño original, sí. Ahora sí, en la ciudad de Guadalajara, en la catedral. ¿En qué parte? ¿Allá adentro? ¿En una parte donde está él? Dentro de la catedral. Es que hay de hecho ahí tengo el libro. Todavía mucha gente se sorprende o es incrédula de cuando los historiadores mencionamos que en las iglesias se enterraba a la gente. Pero no está nada, ¿no? No, dentro de las iglesias. Más cerca del altar. Es un mapa del interior de la Catedral de Guadalajara, donde están asignados las sepulturas con precios. Arriba de las bancas, abajo de las bancas. Es que no había bancas. No, era Solo había bancas para los miembros de la Real Audiencia o el Cabildo de Guadalajara. Bien, había una tradición que la iglesia no estaba muy de acuerdo con ello. Mientras más cerca yaciera tu cuerpo del altar mayor o de otro altar, la gente creía que suponía un nivel superior también en el cielo. Entonces la iglesia también pues aprovechó esa creencia para... Exactamente. Y aquí se asignan los precios más altos de acuerdo a la cercanía con los altares más prestigiosos. La gente se sorprende cuando van a las catacumbas de catedral que allá hay obispos. Eso era normal. De hecho, esa era la capilla real. Ahí se No, de hecho no, creo que no. Es que había dos capillas. Había una tradición que se llamaban las capillas de entierro. Había la capilla real, donde se enterraban los miembros de la Real Audiencia como representantes del rey. Había la capilla para los miembros de la iglesia, donde se enterraban los obispos y los canónigos. Y después de eso había capillas particulares, capillas privadas. Entre ellos, aquí se señala, por ejemplo, la capilla de los Casillas, de Martín Casillas Cabrera, de Martín Casillas, el alarife, el maestro. De hecho, la palabra alarife, aunque es una voz antigua, los documentos nunca refieren a Martín Casillas como alarife. Era maestro mayor de la obra de catedral. Y como parte para reconocer su trabajo, pidió una capilla de entierro exclusiva. ¿Y qué era eso? Que solo los miembros de los Casillas podían enterrarse allí. Y erigían un altar dedicado al santo de su devoción. ¿A quién? Pues a San Martín. Y en la parte de arriba de la capilla del altar de su capilla de entierro, labraban su escudo de armas. Y ya el resto pues era para quien pudiera pagar en el cuerpo de las iglesias. Entonces el niño, pues podría estar pues en cualquier parte. Es que las partidas de entierro solamente dicen fue enterrado en catedral. Extrañamente mencionan un sitio. Y eso era en todas las iglesias de las ciudades, pueblos. Eran los camposantos. Y después, a finales del siglo XVIII, con las ideas de la Ilustración, se suprime todo esto. Se manda que se construyan camposantos fuera de los pueblos. Pero muchos pueblos son muy pobres y deciden
como no tenían dinero para construir un cementerio fuera del pueblo, ¿qué fue lo que emplearon? Pues utilizar los atrios de la iglesia. Que sí, también se enterraba allí gente, pero era lo menos, porque ahí prácticamente era gratis y la gente no quería enterrarse fuera de la iglesia, en el atrio. Querían adentro, donde está Dios. O sea, era la creencia de ellos. Y ya después, en el transcurso del siglo XIX, ya se construyen camposantos fuera de, ahora sí, de los pueblos o de las ciudades. Cuando eran sepultados en los atrios no tenía costo. Ahí era para el pueblo. Para la época que estoy comentando, no. Ya después, cuando el atrio funge ahora sí como el cementerio oficial, pues de nueva cuenta. Quien yacera más cerca de la entrada de la iglesia, pues es más caro. Los costos subían. Exactamente. Y mientras más retirado junto a la barda de salida, pues es más, ni te cobro. ¿Actualmente están todavía esos cuerpos en toda la parte del piso de la catedral? Sí y no. Es que eso depende de la calidad de la tierra, la temperatura, la humedad, etcétera. Pero digo, Hay ¿fueron ciertos reubicados en algún momento cuando cambiaron pisos o algo? ¿Siguen ahí? Ahí siguen. En teoría. Sí. Por ejemplo, en la capilla de aquí de la hacienda de Cedros hay gente enterrada. Eso lo sabemos por la tradición y porque hay partidas que nos mencionan eso. ¿Qué les iba a comentar? ¿Y crees que en los campos aquí alrededor puede haber enterrados gente? Así pues en el pasto que digas aquí siento algo. Ahí va. Parte de la leyenda del niño muerto no termina aquí. Yo traté de buscar el expediente criminal por el cual se procesó pues al homicida del niño. No lo encontré. La gente rumora, ahora sí que como la canción, ¿verdad? Que, o sea, le das muerte al primogénito del hacendado. ¿Qué le habrá pasado a ese trabajador? Exactamente. Entonces dicen que los hacendados pues cobraron justicia por sus propias manos y lo ahorcaron y lo enterraron en un sitio no sagrado. Como era un homicida, no podía ser enterrado dentro de la iglesia o en el atrio. No, fue enterrado, se presume, en un árbol que estaba aquí bueno, es lo que la gente dice, aquí en el patio de aquí del patio. Sí, pero es lo que la gente cuenta. Pues parece que este lugar tiene mucha más leyenda de lo que yo pensaba, no solamente de tesoros, sino esta leyenda del niño muerto que abarca muchísimo. No tenía idea, al parecer es un hecho muy sobrenatural y muy misterioso, porque el cuerpo del que quitaba la vida a este niño aún yace escondido aquí mismo en la hacienda. Y pues la verdad yo no sabía esos datos y mucho menos que hay tanta gente enterrada debajo de catedral. Esta hacienda es hermosa y desconocía por completo de todo esto. Hay muchos detalles escondidos como pequeños huevos de Pascua, ¿no? Por esta piedra que tiene caras, ¿es una piedra prehispánica? No lo sé. A lo mejor no nos van a decir todos los detalles, ¿no? Como otros datos de estos túneles que sí, bueno, los utilizaban pues para mantener la discreción entre las relaciones que mantenían los hacendados, los patrones, la hacendada, el patrón. Pero pues también pudo haber tenido varias otras aplicaciones, ¿no? Hay varios datos que hemos recibido y que nos parecen extremadamente interesantes de esta hacienda, Los Cedros, aquí en Ixtlahuacán de los Membrillos.